Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. Luego de analizar lo que es los sistemas trifásicos, los tipos de conexiones como estrella-estrella, estrella-delta o delta-delta, en lo que son sistemas trifásicos balanceados, en este video vamos a entrar a ver lo que es el tema de potencia eléctrica, pero trifásica. Anteriormente ya hemos analizado también la potencia eléctrica y todos sus tipos, pero en sistemas monofásicos. Y nosotros habíamos indicado lo siguiente, por ejemplo, que para hallar la potencia activa en un sistema monofásico, simplemente multiplicábamos voltaje por corriente por el coseno de phi. O la potencia reactiva multiplicábamos voltaje por corriente por el seno de phi. Y si queríamos calcular la potencia aparente, era simplemente voltaje por corriente. También trabajamos lo que es la potencia compleja, que multiplicamos lo que es el fasor voltaje, este es un fasor, por el fasor corriente, pero la conjugada. Ya sabíamos que la potencia activa, su unidad era el watts, la potencia reactiva, su unidad era el var, voltios, amperios reactivos, y la potencia aparente y la potencia compleja de los dos, su unidad era el voltios, amperios. Ahí está. Pero nosotros habíamos indicado una cosa cuando trabajamos los sistemas monofásicos, que estos valores de voltaje, corriente, acá también voltaje, corriente, estos valores son valores, ¿qué cosa? Valores RMS. RMS o más conocidos como valores eficaces. Recuerden que este voltaje, corriente, acá también para la reactiva y la aparente, solamente es la magnitud. En cambio, cuando queríamos calcular la potencia compleja, esto no era la magnitud, esto era el fasor, ¿no? Y sabemos que el fasor voltaje está formado por una magnitud y un determinado ángulo. Y lo mismo la corriente, va a estar formado por su magnitud y el ángulo de la corriente. Si es positivo, entonces como es la conjugada, acá se cambia de signo y se pone negativo. Y si el fasor tiene un ángulo negativo, la conjugada, acá le ponemos positivo. Solamente consistía en cambiar los signos. Y esto era lo que correspondía a la potencia eléctrica en sistemas monofásicos cuando trabajamos con valores RMS. Pero si nosotros trabajamos con valores máximos o valores picos, simplemente a cada potencia le multiplicamos por ¿cuánto? Por un medio. Por ejemplo, si queríamos hallar la potencia activa y no teníamos valores RMS eficaces, sino teníamos valores máximos o valores picos, la potencia activa se calculaba como un medio del voltaje máximo por la corriente máxima por el factor de potencia o valores pico también. Y lo mismo para la potencia reactiva, para la potencia aparente y para la potencia compleja. Ahora vamos a ver la potencia eléctrica pero trifásica. Y ustedes dirán, profesor, es muy fácil, simplemente a todas las potencias lo multiplico por la raíz cuadrada de 3. Eso es lo que todo el mundo nos enseña, solamente multiplicarlo por la raíz cuadrada de 3. Pero nosotros vamos a ver ahora, vamos a analizar cómo llegamos a esta fórmula con la raíz cuadrada de 3 y vamos a ver lo que es la potencia eléctrica trifásico en cargas conectadas en estrella, en delta, y vamos a analizar potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, potencia compleja, el factor de potencia y el triángulo de potencia para potencia eléctrica trifásica. Entonces vamos a borrar este repaso que hemos hecho de potencia monofásica para poder iniciar con nuestro tema, que es la potencia eléctrica trifásica. Recuerden suscribirse al canal y compartir el video. Bien, primero vamos a ver nosotros lo que tenemos acá. Ya en los sistemas trifásicos, en los videos anteriores, hemos trabajado conexión estrella y conexión delta. En una conexión estrella nosotros indicamos que por acá, por ejemplo, vamos a trabajar con la fase A. Por acá va a venir, ¿qué cosa? La corriente IA. ¿Esa corriente qué va a hacer? Esa corriente hemos dicho que es una corriente de línea, ¿verdad? Este viene de la fuente. Acá está conectado a una fuente, ya sea en estrella o triángulo. Ahora nos vamos a concentrar para la potencia eléctrica en las cargas. Entonces esta corriente IA viene a ser la corriente que viene de la línea. Por acá en esta fase AN voy a tener, ¿qué cosa? Una corriente IAN. Y esa corriente va a ser la corriente de fase. Listo. Por acá también tenemos la corriente de línea B, la corriente de línea C, la corriente de fase BN y la corriente de fase CN. Nosotros sabemos que la carga, para que esté balanceada, porque estamos viendo sistemas trifásicos balanceados, las impedancias deben ser igual. ¿Qué más nosotros tenemos?
por acá yo voy a tener un voltaje, más o menos voltaje AN. Y yo también desde el punto A hasta el punto B voy a tener otro voltaje, va a ser voltaje AB. Entonces, en una conexión estrella de las cargas, yo voy a decir que la corriente de línea, como va a ser la misma a la corriente de fase, entonces voy a decir que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Primera condición en la conexión estrella de las cargas. Con respecto al voltaje, ¿qué puedo decir? Que la magnitud del voltaje de línea va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 3 de la magnitud del voltaje de fase. Eso nosotros lo habíamos indicado. Además, habíamos dicho que el ángulo del voltaje de línea se adelanta 30 grados con respecto al ángulo del voltaje de fase. Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos en una conexión estrella de carga. Ahora vamos a la conexión delta de las cargas. Igual, para que el sistema esté balanceado, las impedancias por fase de la carga deben ser igual. ¿Qué es lo que yo tengo por acá? Por acá viene, ¿qué cosa? Mi corriente IA, que es mi corriente de línea, ¿verdad? Pero una vez que llega a este punto, ¿qué es lo que hace? Se divide una corriente para acá, ¿verdad? Esta corriente IAB en la delta viene a ser mi corriente de fase. Entonces aquí yo tengo corriente de línea y la corriente que pasa por acá, corriente de fase. ¿Qué es lo que tengo entre A y B? Yo tengo también un voltaje A y B. Lo mismo por acá, la corriente de línea B llega hasta acá, se divide una corriente BC y una corriente BA, ¿no? Igualito C. CB y una corriente CA. Entonces, en una conexión de las cargas en delta, yo tengo lo siguiente. En la delta, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Entonces, en la delta o triángulo, mi voltaje de línea AB es lo mismo que el voltaje de fase. Mientras que en mi estrella, ¿qué es lo que era igual? La corriente de línea y la corriente de fase. ¿Qué más tengo en mi delta o triángulo? Que la magnitud de la corriente de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por la magnitud de la corriente de fase. Ahí está. ¿Qué más tengo en mi triángulo delta? Que el ángulo de la corriente de línea ya no se adelanta, así como el voltaje de línea, sino que el ángulo de la corriente de línea se atrasa, ¿cuánto? 30 grados con respecto al ángulo de la corriente de fase. En conclusión, en la conexión estrella, lo único que va a ser igual va a ser la corriente de línea igual a la corriente de fase. ¿Qué pasa con la magnitud del voltaje de línea? Es igual a la raíz cuadrada de 3 del voltaje de fase. Y en la delta, lo que va a ser igual es los voltajes. El voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Y lo que es la corriente, la magnitud de la corriente de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la corriente de fase. Ahí está. Con estos conocimientos breves que tenemos de la conexión estrella y delta en las cargas, vamos ahora a trabajar a mi potencia activa. La potencia activa también se conoce como potencia real, potencia útil, potencia media. La potencia reactiva se representa con la letra P mayúscula y su unidad ya sabemos que es el watt. Lo pueden expresar en miliwatts, en kilowatts o en megawatts. Entonces nosotros vamos a obtener la potencia activa tanto para cargas en estrella o triángulo. Primero debemos partir de lo siguiente. Cuando trabajamos lo que son los sistemas monofásicos, indicamos que la potencia activa monofásica en sistemas monofásicos era igual a voltaje por corriente por el coseno de phi, que es el ángulo del factor de potencia. Pero como es sistema monofásico, solamente una fase, ya sabemos que estos son voltaje de fase, ¿no? Y corriente de fase. Y además, estos voltajes de fase, ya sabemos que son con valores RMS o valores eficaces. Si queremos trabajar con valores máximos o picos, tenemos que multiplicarlo por un medio. Pero en este caso, cuando trabajamos con potencia eléctrica trifásica o monofásica, siempre se usa valores RMS o valores eficaces, que son los valores que leen los instrumentos de medición. Ahora, nosotros hemos dicho en una conexión estrella, que cuando tenemos una estrella tenemos un punto neutro. Por lo tanto, mi sistema trifásico, que es tres fases, se convierte en tres sistemas monofásicos equivalentes. En la fase A con N,
un monofásico, en la fase B con N, otro monofásico, y en la fase C con N, otro monofásico, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir entonces acá que mi potencia trifásica viene a ser igual a 3 veces mi potencia monofásica. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi potencia activa trifásica? Viene a ser igual a 3 veces, ¿cuál es la potencia monofásica? Voltaje de fase, 3 veces voltaje de fase por corriente de fase por el ángulo del factor de potencia, el coseno de phi. Ahí está. Y esta es una de nuestras fórmulas para poder calcular la potencia trifásica. ¿A qué viene a ser mi potencia activa trifásica? A 3 veces el voltaje de fase por corriente de fase por el coseno de phi. Recuerden, esto lo utilizamos cuando vamos a utilizar valores de fase, voltaje de fase y corriente de fase. Ahí está. Además sabemos nosotros que este ángulo phi viene a ser al ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente. Pero recuerden que estos son ángulos de fases. Ahí está. Muy bien, valores de fase, voltaje de fase, corriente de fase y ángulo de fase también. Ahora, profesor, pero a mí me han enseñado que la potencia trifásica es la raíz cuadrada de 3 por el voltaje, por la corriente, por el factor de potencia. Muy bien, vamos a ver una cosa nosotros. En una conexión estrella, ¿qué sabemos? Que la corriente de línea es igual a la corriente de fase y que el voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 del voltaje de fase. Por lo tanto, si yo tengo aquí el voltaje de fase, ¿a qué va a ser igual mi voltaje de fase? También puede ser igual al voltaje de línea entre la raíz cuadrada de 3. Este lo paso a dividir, ¿verdad? Entonces acá tengo que mi potencia trifásica va a ser igual a 3 veces. En vez de poner voltaje de fase, lo expreso en función de su voltaje de línea. Paso solamente a dividir la raíz cuadrada de 3. Va a ser igual el voltaje de línea entre la raíz cuadrada de 3 por... Y en vez de poner corriente de fase, como es igual a la corriente de línea, también pongo por corriente de línea. Por el factor de potencia, el coseno de phi. Si ustedes realizan la operación en su calculadora 3 entre raíz cuadrada de 3, esto le va a salir lo siguiente, que la potencia trifásica va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el ángulo del factor de potencia. Y aquí está la fórmula que nosotros nos han enseñado. Que la potencia trifásica es la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Muchas veces a ustedes le han dicho simplemente sí, potencia es igual a la raíz cuadrada de 3, voltaje por corriente por el coseno de phi. Pero recuerden muy bien que estos valores de voltajes y corrientes son valores de línea. Profesor, y si los valores de línea de voltajes y corrientes son de línea, acá también el ángulo del factor de potencia, que yo sé que es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, son también los ángulos, pero de los valores de línea, no. Esto siempre se va a mantener como ángulos de fase. Ángulos de fase, no son los ángulos de los valores de línea. Y ahí está. Entonces ya nosotros hemos calculado, vamos a borrar esta parte, lo que es la potencia trifásica para una conexión en estrella. Recuerden que esto lo hemos hecho, vamos a poner por acá, para una conexión en estrella. Ahí está, para la conexión en estrella ya calculé la potencia trifásica, sus dos fórmulas. Ahora voy a trabajar para una conexión en delta. Partimos de esta misma fórmula, de la potencia trifásica, que es igual a 3 veces la potencia monofásica. Ahí está. Partimos de esa fórmula. Ahora, yo sé que la potencia monofásica, que es igual, la potencia trifásica va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Y esto ya sabemos que es otra fórmula para hallar la potencia activa trifásica. En conclusión, tanto para la conexión estrella o delta, si yo quiero utilizar valores de fase, aplico esta fórmula, ¿no? Esta o esta es la misma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es la misma. Entonces llegamos a la conclusión que la potencia trifásica con valores de fase es igual tanto en la conexión estrella como en la conexión delta. Pero ahora vamos a ver con valores de línea.
Yo sé entonces, acá vamos a poner potencia trifásica, lo siguiente, 3 veces el voltaje de fase en la delta triángulo, ¿a qué es igual? También es igual al voltaje de línea, entonces pongo 3 veces voltaje de línea por la corriente de fase en la delta, que es igual. Yo lo puedo calcular a la corriente de fase como la corriente de línea entre la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Entonces pongo que es igual a la corriente de línea entre la raíz cuadrada de 3 por el coseno de phi. Ahí está. Nuevamente realicen esto en su calculadora. 3 entre raíz de 3, así como acá. Y le va a salir que la potencia trifásica es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el ángulo del factor de potencia. Y ahí está. Y llegamos a la conclusión que la potencia trifásica con valores de línea es igual tanto en la conexión estrella como en la conexión delta o triángulo. Son iguales. Ahí está. Y lo hemos calculado. Entonces ya tenemos dos fórmulas para la potencia activa. Si queremos trabajar con valores de fase, aplicamos esta fórmula de acá. 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Y si trabajamos con valores de línea, aplicamos esta fórmula de acá, ¿no? Que es la misma. Raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Ya sabemos que estos valores de voltajes y corrientes, tanto de fase como de línea, son magnitudes. Porque recuerden que los voltajes tanto de línea tienen su magnitud y un ángulo. Esta magnitud es la que se coloca acá si es de fase o acá si es de línea. Lo mismo para la corriente. Y recuerden que siempre aplicando esta o esta fórmula, el ángulo, el factor de potencia siempre va a ser los ángulos de fase. No se utilizan los ángulos de línea. Bien amigos, bueno, este 3 entre raíz de 3 lo pueden hacer también de forma manual aquí. 3 entre raíz de 3 multiplican raíz de 3 al numerador y al denominador. 3 por raíz de 3 tengo 3 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Se va el radical con la potencia y me queda 3, ¿verdad? Simplificamos y ¿qué me queda? Raíz cuadrada de 3. Es lo que he puesto acá. Y ahí está. Ya calculamos la potencia activa para sistemas trifásicos. Ahora vamos a ver la potencia reactiva. Ya sabemos que la potencia reactiva se representa con la letra Q. ¿Y cuál es su unidad? Su unidad es el var, el voltios, amperios reactivos. Y partimos también de una conexión en estrella. Lo mismo como hicimos para nuestra potencia activa. Yo sé que la potencia reactiva monofásica es igual a la corriente de fase por, es voltaje de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo del factor de potencia. Y ya sabemos que estos son valores RMS o valores eficaces. Si tú quieres trabajar con valores máximos o picos, le multiplicamos a la fórmula por un medio. Pero esta es potencia monofásica. Pero si yo quiero hallar la potencia trifásica, habíamos dicho que es igual a 3 veces la potencia reactiva monofásica. Ahí está. Pero como yo sé que la potencia monofásica vale esto de acá, lo reemplazo. Entonces tengo mi primera fórmula para la potencia reactiva trifásica, que es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo del factor de potencia. Ahí está. Ya tenemos mi primera fórmula para la potencia reactiva tomando valores de fase. Recuerden, voltaje de fase y corriente de fase son las magnitudes. Y el seno del ángulo del factor de potencia. El ángulo va a ser el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero los valores de fase. Profesor, y si yo quiero trabajar con valores de línea, muy bien. En mi conexión estrella yo tengo lo siguiente. Potencia reactiva trifásica es 3 veces el voltaje de fase. ¿Cómo se calcula en mi conexión estrella? Como el voltaje de línea entre raíz cuadrada de 3. Entonces pongo voltaje de línea entre raíz cuadrada de 3. Y mi corriente de fase, ¿cómo se calcula? Es igual a la corriente de línea. Entonces pongo la corriente de línea por el seno del ángulo del factor de potencia. Opero esto así como lo tengo acá. ¿Y qué me salía? Raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, mi potencia reactiva trifásica es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el seno del ángulo del factor de potencia. Y es así como se obtiene la fórmula para la potencia activa trifásica en conexión estrella, con la raíz cuadrada de 3 con valores de línea y por 3 con valores de fase.
Recuerden que el ángulo es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero de los valores de fase. Profesor, y para la conexión en delta, igualito, tenemos delta acá, ahí está, tenemos la delta, y yo sé lo siguiente, ¿no? Yo sé que mi potencia reactiva monofásica es lo de acá, ¿no? Voltaje de fase por corriente de fase por el seno del ángulo del factor de potencia. Mi potencia reactiva trifásica es lo que yo tengo acá, 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo del factor de potencia. Pero si yo quiero hallar valores de línea, tengo que mi potencia reactiva trifásica es 3 veces el voltaje de fase en la delta, que es igual al voltaje de línea. Lo coloco, voltaje de línea. La corriente de fase en la delta o triángulo, que es igual a la corriente de línea entre la raíz de 3, porque esto pasa como dividiendo, ¿verdad? Entonces acá pongo corriente de línea entre raíz de 3 por el seno del ángulo del factor de potencia. 3 entre raíz de 3 me sale raíz cuadrada de 3. Entonces tengo que la potencia reactiva trifásica es la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el seno del ángulo del factor de potencia. Ahí está. En conclusión, la potencia reactiva trifásica es lo mismo si trabajamos con si trabajamos con conexión de cargas en estrella o conexión de cargas en delta. Si es con valores de fase, trabajamos con este valor. 3 veces el voltaje de fase, la corriente de fase por el seno del ángulo del factor de potencia. No es el coseno es para la activa. Y si trabajamos con valores de línea, aplicamos raíz cuadrada de 3, voltaje de línea, corriente de línea por el seno del ángulo del factor de potencia. Pero el ángulo sí son los ángulos de los valores de fase. O también este ángulo phi también es el ángulo de la impedancia. Yo sé que la impedancia está formado por una parte real que representa la resistencia, más una parte imaginaria, más o menos, que representa la reactancia, ¿verdad? Los reactivos. Si es más, este viene a ser una reactancia inductiva. Y si es menos, este es más, y si es menos, viene a ser una reactancia capacitiva, ¿verdad? Ahí está. Ya sabemos que la resistencia es lo que va a representar la potencia activa y la parte reactiva es lo que representa la potencia reactiva. Pero esto está expresado en su forma rectangular. Si yo lo expreso en su forma polar, mi impedancia va a tener una magnitud y va a tener un ángulo de la impedancia. Este ángulo de la impedancia es igual a mi ángulo phi de mi factor de potencia. Este ángulo es el ángulo phi de mi factor de potencia. Entonces, el ángulo del factor de potencia lo puedo obtener de mi ángulo de la impedancia de la carga, que es la misma en cada carga, ya sea estrella o delta, o lo puedo obtener como el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero de los valores de fase. Recuerden muy bien, valores de fase, no valores de línea. Y bien amigos, eso ha sido todo por este video. Los espero en el siguiente video donde vamos a trabajar lo que es la potencia aparente, el factor de potencia y la potencia compleja. No te olvides suscribirte al canal y compartir este video. Muchas gracias.